Bien, ahora sí vamos a retomar nuestra conversación sobre la conciencia de la expresión corporal y el comunicador, el artista de la voz, el locutor. Voy a esperar un momentito que se vayan sumando, como recién estaban todos esperando la palabra de Magdalena Soto Dragicevic. Ella es chilena, vive en Ecuador, es actriz, educadora teatral, directora y fundadora de su propia escuela, Imagino Teatro, y ya está en pantalla, así que la invito a sumarse y a continuar con de los cuatro elementos. Sí, oh, me entró una llamada justo en ese preciso instante, ¿podés creer? Bueno, pero por suerte aquí estamos de nuevo. Bueno, Magdalena, retomando, entonces, los cuatro elementos y qué ejercicios podemos hacer. Estábamos con el fuego, si querés desarrollarlo un poquito más, para luego ver algunos ejercicios que podemos realizar para mejorar nuestra interpretación y también nuestras posturas cuando estamos frente a una cámara, por ejemplo, y que lo cual se traduce en voz si estamos en la radio. De alguna manera todo comunica. Sí, bueno, con lo de los cuatro elementos, como yo explicaba, el tema del fuego, que tiene que ver con la intensidad y con todo lo que estábamos hablando en la entrevista anterior, creo que es importante como yo te decía, el entender que todo lo que viene de la naturaleza, todo lo que nosotros podamos observar de la naturaleza, que en el fondo en nuestra escuela lo podemos ver de manera muy concreta, a través de los elementos, de las materias, del color, de la luz. Todo eso nosotros lo llevamos al cuerpo. Pero que no, es importante no verlo como una técnica a hacer y repetir sin comprender, ¿ya? Y por eso es muy importante el aprendizaje a través de la experiencia, de vivirlo, de comprenderlo, mientras lo hago, y que a veces, como te decía, a veces el cuerpo comprende, pero la cabeza todavía está uniendo circuitos y hay Es que verdad. confiar en el cuerpo. Hay que confiar en el cuerpo y hay que confiar en el proceso. Eh, pero claro, lo de los cuatro elementos, en todos nosotros pasamos por los cuatro elementos, pero siempre hay uno que predomina, ¿ya? Por ejemplo, yo observo a algunas personas es mucho más notorio que en otras, y eso tiene que ver también con qué tan expresivos o cuánto se muestran, ¿ya? Porque hay personas que se muestran más y hay otras que andan con una barrera muy grande y un escudo muy grande donde es difícil poder leer e interpretar a esa persona. Sin embargo, cuando uno va adquiriendo estas herramientas y las vas trabajando, puedes hacerlo, ¿ya? ¿Cuánto Eh, mejora el teatro y la actuación, este tipo de actividades, justamente a sacarnos esos trajes, esas estructuras que traemos, que son barreras que nos impiden comunicar y llegar a los demás, ¿no? Porque eso es lo que sí, hace el contacto. Y si está sí. atravesado por una barrera o por algo que yo tengo miedo de mostrar de mí, ahí entramos a estar bloqueados de alguna manera, complicados. Exacto, exacto. O sea, muchas veces nosotros queremos estudiar o lograr aprender actuación, aprender locución, aprender danza, ¿ya? Pero eso no es solamente aprender una técnica y punto, desde nuestro punto de vista, ¿ya? Sino que es un aprendizaje global, un desarrollo, un conocimiento tanto artístico, tanto profesional, pero también como personal. Y por eso necesitas de tiempo y de procesos. No es tomar una clase y punto, o tomar un taller y punto, sino que los procesos son súper importantes, la continuidad y la profundización dentro de ese proceso, porque ahí es cuando yo me conozco mejor a mí mismo y mientras más me conozco, más consciente soy y más puedo utilizar todas las herramientas que aprendo y que adquiero a mi favor, ¿ya? Y no de una manera, como te decía, superficial, sino que realmente yo comprendo ese conocimiento y ese contenido para poder comunicarlo. ¿Cómo lo comprendo? No de manera racional ni en un mes, sino que con un proceso,
¿ya? No es Ir mágico. poniéndolo en práctica constantemente. Hablábamos antes del entrenamiento para después que esto sea natural, ¿no? Que Sí, no pasemos por esos inconvenientes. Haberlos superado sí, significaría eso, entrenar. sí, es entrenar y también sobre todo yo creo que en estas profesiones que es comunicar. Eh, la tolerancia a la frustración, el Mm, desarrollo de la resiliencia, la paciencia de tenerse con uno mismo, porque a veces las personas son muy impacientes o se vuelven muy ansiosas porque quieren resultados inmediatos. Y claro, o sea, si tú quieres ir a una escuela y aprenderte un guión y decirlo, vas a tener un resultado inmediato, pero después, ¿con cuántas herramientas realmente te estás quedando para ti, para poder tú manejarla de la manera que tú quieras, desarrollándote profesionalmente como tú quieres? Esa es la pregunta claro. que es importante hacerse. Es un Entonces, descubrimiento sí, constante, es un descubrimiento, porque también descubrir cuáles de tus herramientas son para ese texto que te toca interpretar, cuáles vas a sí, utilizar, cuáles son tus fortalezas para justamente destacar en ese texto. Y eso es sí, un estudio, eso se estudia, no se improvisa en ese caso. así Igualmente la es. O sea, improvisación es buena para conocerse, para la etapa exploratoria, podríamos decir, para la etapa previa y luego ya más pensada en esa mochila de herramientas, sacar las que necesitamos, ¿no? O sea, Bueno, y también la improvisación es algo que se entrena y es algo ah, ah, se entrena, que sí, claro, que ah, lo puedes entrenar. En la escuela nosotros hacemos clase de improvisación todos los días durante 2 años y medio y las clases de improvisación están basadas en cada técnica o estilo que nosotros vamos viendo. Entonces, en el fondo, improvisas aplicando herramientas pero es donde aparece la investigación, la experimentación, la creación, el error, donde vas probando, donde te vas poniendo a prueba y a veces, la mayoría de las veces no todo sale súper bien, pero aprendes un montón para poder aplicar después en algo muy concreto todos esos conocimientos. Pero sí, estoy alguien pensando, escribió ahí de la paciencia a uno mismo, la, es súper fundamental. importante. Estoy pensando Tenerse paciencia, tenerse compasión ah, eh, y de entender, a veces hay gente que tiene resultado inmediato, hay gente que se demora meses, hay gente que toma todas las clases pero que realmente no se entrega realmente a las clases y es como que hay esas barreras. Y justo los procesos son para eso, ¿no? Como para poder ir destrabando esas barreras, ir trabajando esos bloqueos, ir entendiendo por qué esta persona se frustra tanto con eso. La frustración no es mala, hay que aprender a entender por qué yo me frustro y cómo yo puedo manejar eso, porque si no, siempre me voy a frustrar y me voy a escapar cuando me. claro, un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que se repite. Si no lo soluciono, se repite toda la vida, vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Y no Tremendo. se trata de no frustrarse, sino manejarlo. Estoy pensando en las composiciones grupales, donde hay que improvisar y cada pieza es importante, ¿no? En una escena, un marco, un contexto, una historia, y darle a cada uno un rol, y empezar a actuar, te tocó ser tal personaje y te pasa tal cosa, tenés que entrar a la escena en el momento en el que vos consideres, y se va desarrollando, y todos están improvisando, ¿no? Es algo Sí, maravilloso. Realmente es una composición, y digo que uno se supera a sí mismo, realmente, porque sí, dispara sí. tantas No, ideas. y lo que más, o sea, mientras tú más herramientas tienes y más conocimiento y más práctica tienes, la improvisación va a ser más efectiva también. Y no va a ser como solo, ya hagamos lo que sea y no sabemos qué hacer y de repente no nos dimos cuenta de lo que Toda hicimos, esa sino que crisis. Claro. Ah, y un sí, registro de lo que hicimos, un registro. sí, Claro, sí, me sí. imagino esto, ¿no? Lo que te pasa frente a una cámara, cómo manejar esa incertidumbre, ese miedo, la improvisación. Uno dice acá, está más canchero, menos canchero, pero eso entra en el plano del conocimiento, entra en el plano de haber entrenado de alguna manera, Sí, ¿no? No sí, es que sale totalmente. de De repente. saber, primero de saber para qué estoy, o sea, ¿por qué estoy acá? ¿Yo decidí estar acá? Nuevamente, ¿yo decidí o me pusieron? ¿Alguien me obligó a estar acá? No, nadie me obligó. Yo decidí estar acá.
qué bueno, qué suerte que me dieron este espacio, qué afortunada que soy de poder estar acá, entonces uso eso a mi favor, lo aprovecho, lo disfruto y doy lo mejor de mí en eso. Yo creo que cuando uno cambia el chip, que es súper como raro, ¿no? Decirlo, pero realmente hay mucha gente que cuando tienen esos miedos, yo digo, ya, pero ¿quién te obligó? ¿Quién te obligó a tomar Claro. la clase de teatro? ¿Quién te obligó a ponerte frente a la cámara? No, yo siempre quise estar frente a la cámara. Y ya, pues, está frente a la cámara, qué bueno. O sea, Claro, hay que ah, disfrutarlo. claro, claro, es cierto. Eh, hay muchos Claro. alumnos que, por ejemplo, llegan a la escuela muchísimos que son súper tímidos al principio, ¿ya? O que dicen, pucha, yo, mira, quiero estudiar teatro, pero soy súper tímido y no me atrevo a hablar en público. Yo digo, ya, pero por alguna razón igual quieres estudiar teatro, a pesar de esos Ah, miedos y está esas ahí. dificultades. O sea, yo no te obligué a venir acá, tú quisiste venir acá. Y entonces solo como el alumno entender que a pesar de ese miedo, igual estoy tomando esa decisión, ya empieza a hacer un trabajo adentro de la cabeza y se vuelve como más fácil trabajar eh, en el Claro. aprendizaje somático. Claro, es Eh, registrar que uno es el que está eligiendo y tomando la decisión. Si llegaste ahí, por algo es. Si fuiste a golpear esa sí, puerta, si ingresaste, si te atreviste. Y bueno, sí, tiene que ver con eso, ¿no? Con eso. Y después te encontrás con todos los cucos, con todos los miedos, pero te enfrentás a vos mismo, a tus propios miedos, digamos, más que sí. nada, ¿no? Y es muy Bueno, bonito Magda, eso. yo quiero, sí, digamos que sí, hay que trabajarlo, hay Yo que encuentro, encontrarse con uno mismo. Supongo que sí, sí, claro. yo encuentro que es bonito el tema de enfrentarse a los miedos que uno tiene y Es de no conocerse. quedarse en lo cómodo y en el miedo, sino superarlo. Qué rico que superar los miedos, qué rico que superar la vergüenza, porque uno puede sorprender de uno mismo y a raíz de eso hay una autorrealización también y un crecimiento muy grande. Quiero que nos des ejercicios. A ver, algunos ejercicios para tierra, aire, para los 4 elementos. Algún ejercicio mínimo, chiquito aunque sea, que en la semana uno los pueda hacer antes de una lectura, antes de disponerse a un trabajo escénico, de locución. Yo te apunto Ujú. más a la comunicación, pero si hay actores escuchando también, genial, porque les viene al dedillo. ¿Qué, qué tipo de Sí. ejercicios podemos hacer? A ver. A ver, bueno, primero, o sea, como yo te decía, acá es un súper resumen, ¿no? Es algo como súper explicado de manera muy general, porque es un Yo sé trabajo el que esfuerzo que es estás de haciendo. muchos días, de muchas horas, de poder comprenderlo, que no es, o sea, como que en este momento es difícil que yo dé una receta y pueda decir, mira, como hay gente de verdad que cuando llega a la escuela me dice, yo quiero aprender a llorar frente a la cámara. Yo le digo, ya, ok, tenemos que hacer todo un trabajo previo para lograr Bueno, llorar frente a la cámara. tomemos ese Y ejemplo. entonces con Vamos los a elementos remitirnos es lo mismo. un texto triste que al punto de la lágrima, ¿no? Que realmente el tono de voz tiene que ser quebrado, triste. ¿Cómo bajamos a ese tono natural, lo más natural posible, sin necesidad de que sea un drama o que estemos llorando verdaderamente? ¿Y cómo nos distanciamos de eso que producimos y lo que sentimos? Porque para no vernos afectados de alguna manera por Mm. esa interpretación misma que nos puede dejar mal, ¿no? Sí, mira, bueno, con eso es muy interesante, nos vamos a ir para otro lado, ¿ya? Pero es muy interesante lo que tú estás planteando. Yo te voy llevando por varios caminos. Está chévere, Es está súper bien. apasionante, ¿verdad? Mira, es muy interesante porque hay este miedo, ¿cierto? Como de involucrarse y de sufrir demasiado cuando es algo muy dramático. Y en la escuela justamente hacemos un trabajo muy físico nuevamente, muy somático, muy corporal, para poder entrar en las emociones. Y todo viene desde la máscara neutra, los 4 elementos, las materias, los pintores y en fin, todas las técnicas y herramientas que vemos en la escuela nos ayudan porque en el fondo al momento de el cuerpo entrar en esa actitud, nos Claro, ayuda a ajá. poder conectar mejor, ¿ya?
Pero ¿qué otra cosa nos ayuda a conectar con una emoción tan fuerte? Nosotros como escuela no vamos al pasado psicológico, ¿ya? No utilizamos esto de la memoria emotiva, de cuando estés leyendo, recuerda cuando en tu infancia te abandonaron y te dio mucha pena. Y uno llora leyendo el texto, pero en verdad está llorando por esa herida de infancia. No hacemos eso, ¿ya? Porque eso hace daño, hace mucho Claro, daño, eso eso no es te iba tan a sano. decir, te No, afecta. no es tan... Ajá. Pero sí, ¿qué hacemos? Como yo te decía al principio, es conectar mucho con el presente. Entonces, mientras yo más estoy conectada con lo que estoy viviendo en ese momento, con lo que estoy leyendo, con lo que estamos actuando, y creo y soy ese personaje, es más fácil que yo pueda conectar con esa emoción y llore, pero estoy llorando por esa historia, no por mi herida de infancia. Eso es un trabajo y un entrenamiento que se hace, que no es corto, pero que se puede lograr hacer. Pero que en el fondo, como no te podría decir ponte lágrimas o Dios, sino que en el fondo es Claro. súper importante conectar con la verdad y con el contenido de lo que tú estás haciendo o diciendo para poder conectar con esa emoción. ¿Y cómo me Bien. limpio? Es súper, nuevamente, el rato que ya no estoy en esa historia y estoy yo en mi vida, esa historia forma parte de lo que yo estoy jugando, lo que estoy interpretando, no de lo que estoy viviendo realmente. Y no estoy abriendo mis heridas. Entonces, tal como conecto con ese momento, se acabó ese momento, me limpio, inspiro, exhalo, sacudo el cuerpo, hago ejercicios para poder sacar alguna emoción que haya quedado, estiramiento, a veces salgo a trotar y eso ayuda mucho como para no quedarse con esa emoción. Ahora, con los 4 elementos que tú me pedías, bueno, una cosa que yo como que me paré igual a hacer, creo que es Sí, muy me encanta. importante, Está bueno es porque muy lo podemos ver, importante. visualizar. Nos viene, Es muy importante, bueno, nuevamente el conectar con la postura, es decir, sí, la cámara no logra enfocarme, pero estoy ancho de caderas, ¿ya? A ver si me puede ver. Ancho de ahí, caderas, no perfecto. así, ¿ya? Ujú, No así tampoco, ancho de caderas, ¿ya? perfecto. Entonces, el rato que estoy con los pies bien puestos en la tierra, puedo abrir un poco las puntas de los pies. El ancho de cadera, voy poniendo mi pelvis en eje, que no sea muy adelante y muy atrás. Igual con el pecho. Trato de sacar el pecho de eje hacia adelante, luego hundido, y luego Ajá, voy al eje. Hombros hacia atrás y relajo. relajo. Los brazos cuelgan a los lados y mi cabeza está en eje. Hay un ejercicio que es muy típico que hacemos en la escuela, que es el hilo, que es imaginar que tenemos un hilo que desde acá nos eleva, ¿ya? Y nos sostiene. Y entonces, cuando se rompe ese hilo, ¡pum!, el cuerpo cae, que es como normalmente nosotros andamos un poco así en la vida, ¿cierto? Claro, no estamos Y todo el tiempo entonces, derechitos. exacto, y como que suenan los pies y todo eso. Sí, Entonces, el rato que hago, el cuerpo se eleva, está en eje, está liviano, y yo me hago cargo de mi cuerpo. Yo voy con mi cuerpo no es una carga, ¿ya? Y solo comenzar a caminar por el espacio con esa sensación de que tengo este hilo, de que tengo el hilo, de que estoy más liviano, de que me hago cargo de mi cuerpo, de que soy consciente y tengo control sobre él. Ese es como el primer paso realmente para poder empezar a tener conciencia del cuerpo. Eso les podría dar como primer tip, ¿ya? sí, exactamente. Unos Ahora, tips son estos, son unos tips. Bien lo dijiste. tips, tips, Ese está claro. buenísimo, me encanta. Eh, de la Tierra, bueno, yo como les describía los elementos en el anterior, eh, yo creo que la Tierra nuevamente es el poner los pies bien puestos en la Tierra, la postura es la misma que te enseñé, pero tal vez hacer un trabajo de tocar arcilla, greda, de entender y observar cómo son los árboles, cómo es la tierra y esa firmeza. Entonces, al yo entender cómo es esa firmeza y cómo se mueve, puedo
hacerla, y entonces digo, tierra, decisión, claridad, justo, objetivo. Y mi voz sale así, ¿cierto? Yo ahora como te hablo es en tierra. claro. Entonces, no es que estoy divagando, sino que Claro. tierra, Es una voz concreto, firme, clara, concreta. voz, exacto. Y el cuerpo es igual. Conecto ese conocimiento de la naturaleza con lo que quiero transmitir. Bien, Exacto. Y formo el cuerpo parte. es lo mismo. O sea, voy, tomo la decisión. El tierra siempre toma decisión. Ya no es Ujú. ambiguo, no es que sí, pero no, sino que voy, sí. Y eso ayuda mucho, incluso cuando uno, como personalmente, decir, ah, ya, a ver, tierra, ¿Ahora qué hago concreto, con todo esto? ya, Soy decisión, tierra, se acabó. punto, es así, decisión, firmeza y chao. Sí. Oye, incluso con los hijos, ¿no? Pasa, cuando los hijos Sí, están claro, con berrinche, te digo. y llega un momento en que uno, el berrinche es fuego, ¿cierto? ¿Cómo yo podría controlar un fuego si yo también soy fuego? El niño está, ¡guau! Y yo, ¡guau! O sea, solo se incendia Imposible. todo más. Y entonces, cuando hay este fuego y uno dice, a ver, ok, Más cálmate, firme, ven acá, más frío, más, para sí, decirlo. y es más objetivo, es como un poco más distanciado de lo emocional y más concreto, más racional. Sí. ¿Cuántas veces tenemos que Ayuda, actuar así? ¿sí? Millones. Y eso a los niños inmediatamente les calma porque les da una seguridad y una estructura en la que se pueden afirmar. Entonces es lo mismo, en el fondo, como que inconscientemente aplicamos eso en la vida. En el agua, a ver, tips para el agua, tips. El agua, Qué chistoso, nunca he dado tips. Esta es mi primera vez de estar dando tips así súper como me encanta. Bueno, puntuales. probando. El agua, estamos en tierra, agua, ¿ya? Recordemos que el agua es ondulación, entonces De nos un lado vamos a al la otro. pelvis, a los hombros, a esta cosa más relajada, Mm. más abierta, ¿cierto? Entonces, el solo mover nuestro cuerpo de esa manera, caminar, estar ahí, chan, 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 ya eso me da como otra actitud y me da otra voz. Entonces, si es que yo quiero hacer locución como agua, tengo que mover mi cuerpo para poder entrar en eso. Entonces yo hablo de esta manera, la, por ejemplo, Claro. ¿ya? Pero Sí, la ondulación es muy importante. Ondulación. Esta claro, ahí cosa van los de que matices, los tonos, como el movimiento corporal, tal cual. sí. Sin Lo necesidad que importante es sea, encontrar puede la ser algo, naturalidad. naturalidad, tenés razón. Puede ser algo de, no sé, relacionado con algo apasionado, pero también puede ser algo cálido, Sí, cercano, un texto cercano que nos exacto. permite con las intuiciones llegar al otro, ¿no? No, me encantan todos Sí. los ejercicios que nos estás dando y te agradezco muchísimo porque ya estoy aprovechando demasiado tu generosidad. Bueno, mira, Eh, hemos hablado de todo, del método, de los elementos, hemos hecho ejercicios, de esta pedagogía que implementás. Contanos acerca de tu página para que puedan visitar tu perfil, todo lo que podemos encontrar, teatro del gesto, creación de personajes, situación dramática, poéticas del espacio, hay una obra de tragedia y otra que se llama Respira, me sí, encanta. Y en tiempos de pandemia, hay también una obra que era, muestra, en una clase abierta, creo, muestra inacabada al muestra borde de de la pandemia. de la pandemia. ¿Cómo es esto de dar online teatro? ¿Cómo es esto de transmitir? ¿Llega igual? ¿Es lo mismo? Sí. Mira, con la pandemia nosotros, la verdad es que tomamos una decisión. Nosotros tenemos, justamente hablando de los elementos, en el área profesional y para tomar decisiones nos apoyamos mucho en la tierra, ¿ya? Y buscamos siempre como buscar, tomar decisiones y que siempre ayuden a crecer, a seguir, en el fondo toda esta visión, esto que te hablaba de tolerancia a la frustración, de la paciencia, de la resiliencia, de la fuerza interna para poder crear y hacer, va en todo lo que nosotros hacemos. Entonces empezó la pandemia y nosotros dijimos, no podemos parar. O sea,
¿cómo vamos a parar? ¿Cómo nos vamos a congelar y vamos a esperar cuánto tiempo para poder seguir? Y por mientras que pausamos la vida, o sea, no podemos pausar la vida. Todo el mundo tiene que seguir viviendo y para nosotros esto es lo más importante de nuestra vida, entonces seguimos. Y lo hicimos por la plataforma Zoom. Lo hicimos porque ahora estamos en vacaciones de verano acá en Ecuador. Eh, y bueno, fue un proceso que al principio no fue tan simple, sino que fue de mucha búsqueda, de mucha investigación, de buscar qué cosas funcionan, qué cosas no. Para eso el aporte y el apoyo de los alumnos fue súper importante. Y también la confianza de ellos en nosotros creo que fue de lo que más ayudó a continuar con eso. Y dio resultados muy bonitos. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque obviamente lo presencial te da cosas que en lo virtual no puedes, pero sí en lo virtual hay cosas diferentes que puedes desarrollar. Y fue muy bonita ese descubrimiento. Primero, hay algunas técnicas y estilos que nosotros pudimos hacer tal cual como se hace en la escuela, pero se trabajaban de manera individual y no colectiva. Claro. Y hay otras que desarrollamos más que de manera presencial no hacíamos por un tema de tiempo y de malla curricular, que fue la actuación para cámara justamente, composición escénica, el trabajo de la escena, la luz, la voz, el ángulo, la calidez, la emoción. Fue hermoso realmente, como que nos metimos mucho Qué más en el lindo. área de cine, que nos encanta. Y yo diría que el valor agregado sobre todo fue la conexión y la contención humana y grupal que hubo, porque estábamos todos en las casas de una manera tan, con esta incertidumbre, con esta angustia, que fue súper importante poder brindar ese espacio para que todos en el fondo sepamos que desde nuestras casas queremos seguir y podemos seguir siendo creativos y podemos seguir aprendiendo y podemos seguir apoyándonos y desarrollándonos. O sea, que la pandemia no nos Qué, bote qué bueno, y que, claro. Esto que estás comentando, que desarrolló mucho más la relación, o sea, con la cámara, todo lo que es, sí, sí, el manejo gestual, corporal, de comunicación, eh, por ahí no con un otro personalmente en escena, en un escenario, no propiamente, pero en ese contacto de cuerpos, pero de otra manera genera también una comunicación, todo genera comunicación. De sí. repente, la forma en que nos movemos, cómo manejar las luces, todo, la disposición Ujú, del espacio, nos da otro aprendizaje, ¿no? sí, Que no sabemos por cuánto tiempo esto se quedará, pero que empieza a incluir también otros públicos más amplios, porque al sí. teatro entra una cantidad y acá te puede ver mucha más gente, y otras formas Ajá. de interactuar, sí, una nueva modalidad. Cuesta porque uno tiene el registro anterior, Sí, claro, hay ¿viste? una Nos readaptación del mata la cerebro. cabeza nuevamente, No, y claro, o pero sea, el puede cuerpo igual está coexistir. sentado. Vos sabés No, que no es lo pienso que mismo. puede, claro, que puede coexistir esto, tranquilamente. Sí, Online, tenés opciones online y opciones. Hay cosas maravillosas que se están haciendo, obras divinas, me encanta. Pero la imagen solamente de ver los cuerpos dispuestos de esa forma en el escenario, invita a tener ganas de conocer más o ver cómo fue realmente la obra. Vos subiste algunas fotografías, estaba muy lindo. sí. Sí, Y mira, esa fotografía justamente están, es del proceso que estábamos haciendo antes de la pandemia. La tomamos una semana antes de la pandemia, que era el proceso justo de introducción a la tragedia y el melodrama, que es a la conexión con las grandes emociones, que eran los estilos que veíamos ahora. Y la muestra en el fondo fue una clase abierta donde compartimos el proceso que hicimos como escuela y los trabajos, porque en el fondo se invitó a los alumnos a crear teatro desde sus casas, grabándose en nuevos formatos, y lo lindo es que uno ve que si uno quiere, uno puede, uno se las arregla y sigue. Me encanta ese mensaje y la propuesta del colegio, de la escuela, de ustedes, Imagino Teatro, que pueden encontrar el perfil por Instagram. ¿Están en YouTube, en algún otro lugar donde puedan ver las Sí. obras? ¿Han subido algunas obras? Mira, donde más estamos difundiendo es en Instagram y en Facebook. En YouTube tenemos un canal, todo es lo mismo, Imagino Teatro.
Y ahora justamente dentro de los proyectos es que vamos a empezar a subir muchos más trabajos de los alumnos, creaciones para que la gente pueda conocer. Se suma Así más que lo nos online pueden también, seguir. llegando a, a todas las, sin fronteras, a todos los Ajá. países. Es algo muy lindo la propuesta de que los propios alumnos egresen y generen sus propios proyectos y tengan ganas de hacer. Es una mirada pedagógica muy linda y yo te agradezco muchísimo que te hayas sumado a esta propuesta, que un día te llamé, agradecemos también a Andrea Chacana que permitió este Sí. contacto, le mandamos un saludo, un beso, gracias a todos los que se sumaron. Mil gracias, Magdalena. Y espero, bueno, cruzarte en otro momento. Muy importante Muchas y gracias valiosa a ti. todas las herramientas, muy buenas. Gracias, corazón. Gracias a ti también. Un gusto. Bueno, y nosotros mañana a las 16 horas estaremos con Cecilia Dávila hablando de yoga y la voz, y las posturas también que favorecen al comunicador. Hasta mañana entonces a las 16 horas de Argentina. Chao. Chao, chao.